Me gusta repetir, los pobres son personas encantadoras. Los pobres son grandes. Poseen una extraordinaria dignidad. Los pobres nos dan mucho más de lo que nosotros les damos a ellos. Sí, los pobres son grandes. Tenemos que amarlos, pero no con amor de compasión. Tenemos que amarlos porque es Jesús quien se oculta bajo la semblanza de los pobres. Ellos son nuestros hermanos y hermanas. Por eso, son nuestros, nos pertenecen. Abundan tanto los sufrimientos en el mundo de hoy. Sufrimientos debidos al hambre, al desalojo, a toda clase de enfermedades. Pero yo estoy convencida de que el mayor de los sufrimientos de nuestros días es sentirse solos, indeseados, no queridos. El mayor de los sufrimientos consiste en no tener a nadie, en haber llegado a olvidar qué es el contacto humano, el amor humano, que significa ser queridos, ser amados, tener una familia. Tenemos que ser portadores de paz, de amor y de consuelo para el mundo de hoy. Para ello, no nos sirven las armas materiales. Para ello, tenemos necesidad de un amor sincero, de una estrecha unión con Cristo, que nos permita dar a Cristo a los demás. El amor y la generosidad tienen que crecer en nuestro interior a partir de nuestra unión con Cristo. Esto es parte del mensaje vivido y sincero de Madre Teresa. Se dice Madre Teresa y todos o casi todos saben ya quién es. Es la religiosa más famosa de nuestros días. Una mujer de gran fe que demuestra con su vida y con sus obras que el Evangelio sigue siendo profundamente actual. Alguien la ha definido como una página viviente del Evangelio en pleno siglo XX. Sí. Basta decir Madre Teresa para que todos hoy sepan de quién se trata. Pero para asociar al nombre su ambiente preferencial de trabajo, se suelen añadir indistintamente dos especificaciones: Madre Teresa de Calcuta y Madre Teresa de los pobres. Nació en Skopje, Yugoslavia, el 27 de agosto de 1910. Eran 3 hermanos. La suya era una familia pobre y feliz. Apenas cabe añadir nada más sobre su infancia. Madre Teresa no habla de buena gana de sí misma. Tampoco le gusta que otros hablen de ella. No le parece haber hecho nada merecedor de atención especial. Ella no se considera protagonista, a pesar de que le han dado los premios más importantes, coronados por el Nobel de la Paz de 1979. Se considera un simple instrumento al servicio total y exclusivo de Cristo a través de su imagen viva en los pobres. Todos los premios que le han dado los ha aceptado en nombre de los pobres y con destino a ellos. Todo lo que ha hecho y hace tiene de mira exclusiva y apasionada a los pobres y a través de ellos a Cristo. Esta conducta suya es una consecuencia directa de su fe, de tomar al pie de la letra las palabras con que Jesús afirma tener hambre en los hambrientos, estar enfermo en los enfermos, estar desnudo en los que carecen de vestidos. Es inútil pedir entrevistas a Madre Teresa en cuanto a persona importante. Ella solo las concede
como una parte de su servicio a Cristo en los pobres. Con este espíritu nos queremos acercar a ella en el esfuerzo de reconstruir su historia y dejarnos contagiar por su amor y generosidad. Tenía yo 12 años, nada más, y vivía en casa con mis padres, cuando sentí por primera vez el deseo de hacerme religiosa. La escuela que frecuentaba no era católica, pero en la parroquia había buenos sacerdotes que orientaban a los jóvenes a seguir su vocación, según la llamada de Dios. Fue por entonces cuando me di cuenta de que mi llamada era hacia los pobres. Pero entre los 12 y los 18 años se me pasaron las ganas de entrar en un convento. La mía era una familia muy feliz. A los 18 años se me volvió a presentar más intensa la decisión de hacerme religiosa. Desde entonces jamás he tenido la menor duda sobre mi vocación. Era la voluntad de Dios. La elección la hizo Él. Entró en las Hermanas del Loreto. Tras permanecer un año en Irlanda, fue enviada a la India para hacer el noviciado. Emitidos los votos religiosos, estudió magisterio y desempeñó cargos de enseñanza durante varios años en un colegio religioso de Calcuta. Mi misión, mientras permanecí entre las hermanas de Nuestra Señora de Loreto, fue la enseñanza. Yo era la monja más feliz del mundo. Abandonar el trabajo que ahí realizaba fue un gran sacrificio. Lo que no tuve que abandonar fue mi condición de religiosa. El cambio no se refirió más que al trabajo, ya que mis hermanas de Loreto se limitaban a enseñar que es un auténtico apostolado si se hace por Cristo. Servía a Cristo dando clases en un colegio de su congregación. Estaba muy ocupada y salía poco por Calcuta. Pero algunas de las veces que salió por la ciudad, considerada como una de las más pobres del mundo, con 10 millones de habitantes, y la mitad de ellos pobres, experimentó una gran inquietud. Fue como una llamada desde el interior de mi vocación, algo así como una segunda vocación. Era la orden de renunciar al Loreto, donde era feliz, para servir a los pobres por las calles. Fue en septiembre de 1946, mientras me dirigía a Darjeeling en tren para hacer ejercicios espirituales. Advertí una llamada interior a dejarlo todo y a seguir a Cristo en los suburbios para servir a los pobres más pobres. Hasta entonces, mi ocupación principal, casi exclusiva, había sido la enseñanza. Me gustaba animar a mis alumnas mayores a que acudieran a los suburbios para ofrecer asistencia y socorro a los pobres abandonados. Pero personalmente no di realización a mi voluntad de entrega total a la misma causa hasta que un episodio impresionante vino a sacudir mi voluntad con empuje definitivo. Me encontraba un día fuera del convento, en las cercanías de un hospital, cuando mis ojos tropezaron con el espectáculo de una pobre mujer que estaba agonizando de hambre
al mismo lado de aquel centro de salud. La recogí y traté de conseguir alojamiento para ella en el hospital. No me quisieron atender porque la mujer era pobre. Tuvo que cerrar los ojos a la vida en medio de la calle. Abandonó Loreto con todos los permisos. Le había costado 2 años conseguirlos. El de sus superioras, el del arzobispo de Calcuta y por último el del Papa, que entonces era Pío XII. Siguió siendo religiosa pero sin pertenecer a ninguna congregación. Tuvo que deponer el hábito de las hermanas de Loreto. Adoptó el tradicional sari indio. Cuando tomé la decisión de desarrollar mi apostolado entre los pobres más pobres, pensé que una de las maneras más convincentes y eficaces para establecerme entre ellos era la de adoptar su misma manera de vestir. En la India, el tipo de sari que nosotras llevamos es el que viste la gente corriente y pobre, o cuando menos se parece mucho a él. En la única cosa que se distingue es en la pequeña crucecita que llevamos por delante del hombro izquierdo, a la altura del corazón, en memoria de los sufrimientos de Cristo. Narran las biografías de Madre Teresa que el día que traspuso el umbral del convento, donde había sido feliz para salir al encuentro de los pobres, no llevaba consigo más que 5 rupias, unas 100 pesetas. Las repartió enseguida y se quedó sin un céntimo. Y sin un céntimo en el bolsillo, acometió la imposible empresa de buscar un techo que pudiera acoger a los abandonados. Para buscarlo, me puse en marcha. Caminé sin detenerme, hasta que ya no pude más. Entonces comprendí mejor hasta qué punto de agotamiento tienen que llegar los verdaderos pobres, siempre en busca de un poco de alimento, de medicinas, de todo. El recuerdo de la tranquilidad material de que había gozado hasta unos momentos antes en mi convento de Loreto se me presentó entonces como una tentación. Para vencerla y para afirmarme más en la decisión que me había inspirado, recé así: oh Dios mío, por libre elección y por amor tuyo, deseo permanecer aquí y hacer lo que tu voluntad pide de mí. No quiero volverme atrás. Mi comunidad son los pobres. Su seguridad es la mía. Su salud es mi salud. Mi casa será la casa de los pobres, no de los pobres a secas, sino de los más pobres entre los pobres, de aquellos a los cuales procura uno no acercarse, por medio al contagio y a la suciedad, porque están cubiertos de gusanos y microbios. Los que no van a rezar, porque no se puede salir de casa desnudos, de los que ya no comen, porque no tienen fuerzas para comer, de los que se caen por las calles, conscientes de que se van a morir, y a cuyo lado transitan los vivos sin prestarles atención. Oh Señor, tú me has querido aquí donde estoy. Tú me ayudarás a encontrar una solución. Madre Teresa,
no se ha dicho que este nombre lo escogió por devoción a la del niño Jesús, la pequeña Flor de Lisieux. Madre Teresa, decíamos, empezó su servicio exclusivo y de por vida a los pobres más pobres en vísperas de Navidad de 1948. Tomó aquello como un compromiso personal, sin ánimo de empujar a nadie a hacer otro tanto. Pero ocurrió muy pronto algo inesperado. Poco a poco, a partir de marzo de 1949, empezaron a llegar estudiantes que habían sido alumnas mías. Querían darlo todo a Dios enseguida. Con qué alegría se despojaban de sus saris brillantes para vestir nuestro pobre sari de algodón. Venían porque sabían que aquello iba a ser duro. Cuando una joven de las castas elevadas viene a ponerse al servicio de los parias, protagoniza una verdadera revolución, la mayor, la más difícil, la revolución del amor. A aquellas exalumnas suyas de la burguesía bengalí, que fueron 9, se unieron 2 hermanas de Loreto y fueron 11 en total. Con la Madre Teresa 12. Estaban echados los cimientos de una congregación religiosa, las Misioneras de la Caridad, que no ha dejado de crecer, que va en aumento y se expande incluso en estos momentos en que casi todas las congregaciones están atravesando crisis de vocaciones. A pesar de que su vida es extremadamente dura y difícil, o quizá precisamente por eso. Querían dar todo a Dios enseguida. De la extraordinaria tarea de la Madre Teresa en favor de los pobres, podemos recordar algunos datos. Madre Teresa, que empezó sola, tiene ya 1.800 seguidoras misioneras de la caridad. Atienden a 75.000 niños en 60 centros docentes. Cuidan de 960.000 enfermos en 213 dispensarios. 47.000 leprosos en 54 leproserías. Se han hecho cargo de más de 2.000 niños huérfanos o abandonados en 20 casas hogar. Y se ocupan de 34.000 marginados o moribundos en 24 centros de acogida. La frialdad de los números sirven para acercarnos un poco más a esta mujer y a sus hermanas, que lo hacen todo por amor. Se puede añadir otra explicación al florecimiento actual de las misioneras de la caridad. Yo estoy convencida de que la juventud de hoy es más generosa que la de otras épocas. Es una juventud que está mejor preparada y dispuesta a un auténtico sacrificio para servir al hombre. Por esa razón, no tiene nada de extraño la preferencia de los jóvenes por nuestra congregación. En una proporción grande, se trata de jóvenes de clase media y alta que lo tienen todo: riquezas, comodidades, buena situación y perspectivas sociales. A pesar de ello, solicitan ingresar en una congregación que está al servicio de los pobres, para vivir una vida de pobreza real y de contemplación. El objetivo de nuestra congregación es llevar a Dios, llevar el amor de Dios a los hogares de los pobres más pobres y conducirlos a Él. Poco importa quiénes son, poco importa su procedencia étnica o el puesto que han ocupado en la sociedad. Nosotros queremos mostrarles el amor y bondad que Dios les tiene. La vida de las misioneras de la caridad
es una vida muy difícil y dura. A los votos tradicionales de obediencia, castidad y pobreza, añaden un cuarto, el de dedicarse por completo y de por vida, sin aceptar jamás recompensa alguna material por ello, al servicio exclusivo de los pobres más pobres. Para servirles mejor, viven como ellos y entre ellos, en chabolas que se parecen a las de los pobres, con tanta escasez de medios materiales como ellos, comiendo como ellos comen, y pasando hambre muy a menudo, como la pasan los pobres. Ni aun en los primeros tiempos yo pedía dinero jamás. Yo quería servir a los pobres exclusivamente por amor de Dios. Quería que los pobres pudiesen recibir de manera gratuita y por amor los servicios que los ricos se procuran mediante el dinero. De los pobres he aprendido lo pobre que soy yo misma. Me dan infinitamente más de lo que les doy yo. Su alegría, se contentan con todo, su vitalidad para existir, su acogida, su manera de aceptar. ¿Quiénes son los ricos que pueden vivir todos los días sin alimentos y sin vestido? Hay millones de pobres que lo hacen. Un día, un hombre muy rico fue al moridero de Calcuta. A su regreso me dijo: ahora es cuando me doy cuenta de lo pobre que soy. Lo que usted hace, madre, dijo alguien una vez a Madre Teresa, yo no lo haría ni por $1.000.000. Si por dinero fuera, yo no lo haría ni siquiera por 2 millones. Pero lo hago de buena gana por amor de Cristo. Los pobres más pobres, que acaparan las preferencias exclusivas y amorosas en el servicio de las misioneras de la caridad, son los niños abandonados y huérfanos, los paralíticos, los leprosos y también los moribundos abandonados. Un trabajo humanamente difícil, en apariencia nada gratificante. Un trabajo que solo es posible y explicable por la fe que lo anima. No podríamos comprender y ayudar eficazmente a aquellos que carecen de todo si no viviéramos como ellos. La diferencia entre la pobreza de los pobres más pobres y la nuestra está en que ellos son pobres por fuerza y nosotros lo somos por elección. Es un hecho, sin embargo, que si no fuera porque estamos profundamente convencidas de que Cristo permanece oculto bajo el rostro de los desheredados de la fortuna, nuestra vida sería imposible. La vida que en otras condiciones les resultaría imposible, se les hace por la fe llevadera y feliz a las misioneras de la caridad. Repartir cosas materiales, alimentos, medicinas, vestidos, no es más que un aspecto y una parte de la obra de Madre Teresa y sus hermanas. Hay algo que consideran más importante y que constituye el verdadero clima de su servicio a los pobres más pobres: el amor y la alegría. Jamás hemos de permitir que alguien se pueda alejar de nosotras sin sentirse mejor y más feliz. Frente a los pobres, nosotras debemos ser como el resplandor de la bondad de Dios. Debemos tener siempre la sonrisa a flor de labios para cada niño a quien socorremos, para cada abandonado o enfermo a quien ofrecemos compañía o medicina. Poco importaría ofrecer solo cuidados.
hemos de ofrecer a todos nuestro corazón. No cuenta lo que se da, sino el amor con que se da. ¿No es tarea nuestra dar a Dios a los pobres de los barrios más pobres? ¿Se puede dar a Dios sin alegría? El Dios que tenemos que comunicar a los demás es un Dios vivo, un Dios de amor. De nuestros corazones deben brotar palabras tales que den a los hombres la alegría de Dios. Los demás, la mayoría, nos quedamos en la superficie de las cosas. Pocos son los capaces de ir a lo esencial. Esto es lo que ocurre con un verbo. El verbo dar y su reflexivo darse. Existe una diferencia importantísima entre los dos. Los demás, la mayoría, creemos que lo importante es dar, aunque a lo mejor ni siquiera damos. Madre Teresa, las misioneras de la caridad enseñan y viven otro ideal: darse. Existe un libro en el que se han recogido las enseñanzas y vivencias de Madre Teresa. Lleva un título que intenta resumir el espíritu que anima a ella y a sus hermanas: la alegría de darse a los demás. Se dan con generosidad y alegría, pero también con dolor y sacrificio. Por algo Madre Teresa predica, más con gestos que con palabras, aunque con palabras también, algo rayano en heroísmo. Dad hasta sentir dolor. Al hablar de Madre Teresa, corremos el peligro de dejarnos llevar de la emoción de las palabras y de los adjetivos de admiración hacia su persona. Es ella la que nos tiene que hablar a nosotros, que somos también pobres. Pobres de generosidad y de amor, una forma no menos real que otras de pobreza. Madre Teresa sabe y enseña que, por desgracia, en el mundo no existe solo la pobreza material, la pobreza de cosas. Existen también otras formas de pobreza, más profundas a veces, donde es mayor la abundancia de riquezas materiales. ¿Cuál es la fuerza secreta del trabajo de Madre Teresa y de sus hermanas? A nosotras nos gusta menos hablar de nuestras iniciativas que poner en ellas espíritu de penitencia, de oración y de sacrificio. Sin esto, sin sacrificio, oración y penitencia, sin una fuerte carga de vida espiritual, no podríamos llevar a cabo nuestro trabajo. Es lo que nos une con la pasión de Cristo en los pobres. Los pobres son el cuerpo de Cristo que sufre. Son Cristo mismo. A veces nos preguntamos, ¿será fácil su misión entre los pobres? No lo sería sin una intensa vida de oración y sin espíritu de sacrificio. No lo sería si no tuviéramos en cada pobre la imagen de Cristo, que en él sigue sufriendo los dolores de su pasión. A veces se nos antoja una meta no indiferente si conseguimos que los pobres logren convivir en paz unos con otros. Es tan difícil para quien está desprovisto de todo sustento material andar de acuerdo y soportar al prójimo, en el que se ve un peligroso rival capaz de agravar todavía más su situación de miseria. Por ello,
No podemos ofrecerles otra cosa más importante que este testimonio de amor, viendo en cada uno de ellos, por repugnante que pueda parecer, al mismo Cristo. Para todos sigue siendo un misterio cómo hacen para tener tantas vocaciones. Nos las manda Dios. Vienen y ven. A veces llegan desde muy lejos. La mayoría de ellas nos conocen a través de lo que escriben de nosotras los periodistas. Repito, que es el cielo quien nos las envía y con nosotras es muy generoso. Unas provienen de la universidad, otras del mundo del trabajo o de ambientes rurales. Una vez entre nosotras, no se establecen diferencias entre unas y otras. Todas sirven a los pobres más pobres con parecida generosidad y amor. Por nacionalidades, la mayoría son indias, como lo es la congregación en su origen. Pero también hay europeas, francesas, irlandesas, alemanas, italianas, españolas, inglesas y americanas de Estados Unidos, Venezuela, incluso de varios países africanos y de Australia. A pesar de tener tantas vocaciones, las misioneras de la caridad de Madre Teresa no dan abasto. Por desgracia, las necesidades son siempre más y mayores que nuestra capacidad de ponerles remedio. Por cada centro que abrimos, tenemos solicitud de 3 o 4 más. En estos momentos se acercan al centenar las solicitudes de nuevos centros atendidos por las misioneras de la caridad. Las casas de las misioneras de la caridad se abren por todo el mundo. Pero, ¿qué las mueve a abrir nuevas fundaciones? ¿Qué criterios siguen? Son 2 preguntas que muchas veces nos hacemos. Si Dios nos sigue mandando vocaciones con tal abundancia, creemos que no será para que las tengamos escondidas en los conventos. Es señal evidente de que quiere que la obra de asistencia se multiplique. Pero no abrimos nunca una sola casa sin haber sido invitadas previamente a hacerlo por el obispo del lugar. De hecho, las peticiones abundan más que nuestras posibilidades de atenderlas. Ordinariamente, cuando nos invitan a abrir alguna nueva casa, acudimos antes a percatarnos de las condiciones de vida de los pobres de aquel puesto. Nunca decidimos abrir una casa por razones que no sean estrictamente de servicio. La prontitud en la apertura de cada casa, tras la correspondiente invitación a hacerlo, depende de la urgencia de prestar ayuda y de que dispongamos de hermanas para poder atender cada nuevo centro. Las misioneras de la caridad reciben constantemente invitaciones de todas las partes del mundo para que abran nuevos centros de asistencias. Son invitaciones que tienen que aguardar el momento oportuno. La invitación a que abrieran una casa en España se produjo con 3 años de anterioridad y con otra tanta antelación decidió Madre Teresa la fecha precisa de su apertura. También en Roma tienen las misioneras de la caridad una casa de asistencia, que no de representación. Las invitó Pablo VI personalmente, y para que Madre Teresa y una hermana más pudieran comprobar sobre el terreno la existencia de pobres muy pobres, de los que nadie se ocupaba, el Papa les mandó 2 billetes de ida y vuelta por avión.
Pablo VI apreciaba inmensamente a Madre Teresa y a sus hermanas. En 1964, tras su viaje a Bombay, les dejó como regalo un lujosísimo coche que le habían ofrecido los católicos norteamericanos para sus desplazamientos. Jamás lo usaron Madre Teresa y sus hermanas. El Papa lo sabía muy bien. Quizá por eso se lo dio. Lo rifaron y con el dinero de la rifa Madre Teresa pudo construir un centro bien equipado para cuidar a los leprosos, que en la India abundan mucho. Así es Madre Teresa, y ese el espíritu que intenta infundir en todas sus hermanas. Lo que para nosotros sería imposible de cumplir, ellas lo realizan con la alegría en el cuerpo y la sonrisa en los labios, porque ahí, en el dolor y la miseria, está Cristo. Desde el primer momento se nos enseña a descubrir a Cristo en los pobres, enfermos, maltrechos. Cristo se nos presenta en nuestro servicio a los pobres, bajo todas las apariencias de moribundo, de paralítico, de leproso, de inválido, de orfano. Es la fe la que nos hace fácil, o cuando menos llevadero, nuestro trabajo que, sin una preparación y vocación especiales, podría llegar incluso a constituir un impedimento para nuestra vida de religión, porque a cada paso tropezamos con la blasfemia, la impiedad, con el ateísmo. Madre Teresa y sus hermanas no olvidan en ningún momento su condición de misioneras. Nosotras no somos simples asistentas sociales, sino misioneras. Pero la evangelización tratamos de realizarla exclusivamente a través de nuestro trabajo, dejando transparentar a Dios en él. Enseñamos el catequismo a los niños en nuestros asilos y guarderías. A los adultos solo si piden instrucción o hacen preguntas de naturaleza religiosa, se la ofrecemos. Toda hermana posee una buena preparación religiosa, recibida durante el noviciado y cultivado luego. No nos gusta sustituir la función de los otros más competentes que nosotras. Las cuestiones más delicadas preferimos remitirlas a sacerdotes. Por lo que se refiere a los criterios determinantes de nuestra labor, nunca son de fe, sino de necesidad. No nos importa cuáles son las creencias de nuestros asistidos. Miramos solo al grado de su necesidad de asistencia. Hay quien dice que Madre Teresa y sus hermanas se ocupan demasiado de la caridad y no ponen el acento suficiente sobre la justicia. Nosotras nos ocupamos de una persona y luego, si podemos, nos ocupamos de otra. Nunca curamos a multitudes. Nuestra vocación particular es amar a cada persona hoy. Queda para otros trabajar a más largo plazo. El amor, la ternura, la compasión son la real justicia. La justicia sin el amor no es la justicia. El amor sin la justicia no es el amor. Todo el tiempo oímos decir que mimamos demasiado a los pobres. Nadie los ha mimado más que Dios mismo. Es una buena cosa que haya al menos una orden religiosa para mimar a los pobres. Ya hay bastantes en la Iglesia
para mimar a los ricos. Hay quien dice también que Madre Teresa viaja mucho de un lugar a otro recorriendo el mundo y que existe el peligro de que se organice demasiado la caridad en perjuicio de la misma caridad. Jesús dijo: «Id y enseñad a todas las naciones». En todos los países del mundo hay pobres. En ciertos continentes la pobreza espiritual es la soledad, el desaliento, la falta de sentido de la vida. Esa pobreza es mucho más difícil de vencer que la pobreza material. Pero también en Europa he visto miserables durmiendo sobre periódicos o sobre trapos en los bancos de la calle. Mis visitas no tienen otro objeto que despertar a las gentes a la presencia de los pobres de su propio país. Es demasiado fácil hablar y ocuparse de los pobres que están lejos. Es mucho más difícil encontrar a los pobres en la propia existencia. Cuando Madre Teresa emprendió su vida de entrega total y exclusiva al servicio de los pobres más pobres, empezó por los niños abandonados. Y aunque los niños abandonados y necesitados eran millares y millares, y ella y sus hermanas quedaban desbordadas por el trabajo, fueron aumentando su campo de acción a los enfermos incurables, a los subnormales, a los paralíticos, a los leprosos, a los moribundos. Un día se encontraba Madre Teresa en una zona apartada de la ciudad, donde solían abundar los necesitados. Ella iba en su busca. Oyó unos quejidos apenas perceptibles. Se acercó algo más y descubrió el cuerpo de una anciana medio roída por las ratas y las hormigas. La tomó en brazos y corrió a un hospital para hacerla socorrer. Se vio rechazada. En el hospital le dijeron que curaban a enfermos, que no tenían tiempo para cadáveres. La pobre anciana no era cadáver aún, pero estaba a punto de serlo. Madre Teresa trató de llevarla a algún otro hospital, pero antes de dar con él, se percató de que la mujer había dejado de respirar. Fue un shock para ella, a pesar de que ya iba estando acostumbrada a espectáculos espeluznantes. Llevó el cadáver a su casa y corrió en busca de las autoridades municipales de Calcuta. Les dijo que no se movería de allí si no le ofrecían un local para poder atender a casos como el que acababa de presenciar. Me asignaron 2 dependencias del templo de la diosa Kali, 2 grandes salas destinadas hasta entonces a dormitorio de los peregrinos. Acepté gustosa aquel local, porque era un centro de devoción y de culto hindú. Enseguida trasladamos allí a moribundos y enfermos. Los sacerdotes de la diosa Kali no veían con buenos ojos nuestra intromisión, pero uno de ellos cayó enfermo de una enfermedad contagiosa. Lo atendimos tan bien que desde entonces no solo dejaron de espiarnos, sino que se transformaron en amigos y colaboradores nuestros. A pesar del trabajo enorme que desarrollan las misioneras de la caridad, hay quien dice que la preparación sanitaria que poseen no es la deseable en personas dedicadas al cuidado de enfermos graves y moribundos. Lo sé. No tenemos una gran preparación médica, pero tratamos de ofrecer asistencia y cuidados a quienes, en la mayoría de los casos,
no tienen quienes les ofrezcan, ni siquiera los más elementales. Hoy en día, cuando casi todas las enfermedades tienen su remedio, no se ha encontrado todavía remedio contra la indiferencia hacia el prójimo. No se mejorará la suerte de los desheredados, ni se transformará el mundo a base de odio y de revuelta, sino únicamente a base de amor y de caridad. ¿Realizan algún gesto particular con los moribundos agonizantes? Los preparamos para morir. Si se hallan en total inconsciencia y no son capaces de comprender nuestras preguntas y de contestar a ellas, nuestra asistencia espiritual es condicionada. Cuando, por el contrario, son todavía capaces de comprender, les preguntamos si creen en Dios y lo aman, si están arrepentidos del mal que pudieran haber cometido a lo largo de sus vidas, y les aseguramos que en tal caso sus pecados quedan perdonados. Entonces les damos una bendición que les acerca a Dios. Lo que no hacemos jamás es bautizarlos. No queremos dar lugar a malentendidos. A Madre Teresa le han dado numerosos e importantes premios. Todos los de carácter humanitario: el Templeton, el Juan XXIII de la Paz, el Balsán, el Buen Samaritano, el de la Fundación Kennedy, el Pandit Nehru a la Comprensión Internacional y el Nobel de la Paz 1979. Ante todos ellos, Madre Teresa ha tenido la misma reacción. Creo que no me los merezco, pero puedo añadir que los acepto de buena gana, no solo para corresponder a la amabilidad de quienes me los asignan, sino pensando en la utilidad de tales premios para nuestros pobres y leprosos. Por otra parte, tengo siempre la impresión de que estas demostraciones contribuyen a sensibilizar mayormente a la gente en favor de la obra que llevan a cabo las misioneras de la caridad al servicio de los pobres más pobres. A petición de la propia Madre Teresa, no se celebró el banquete oficial tradicional en la entrega de los premios Nobel, porque le parecía un derroche innecesario cuando hay tantos pobres que carecen de lo más elemental. Los organizadores lo entendieron perfectamente, y el importe del banquete, unas 30.000 coronas suecas, 400.000 pesetas, las añadieron al premio en metálico para ser empleado en obras de caridad. La persona y sobre todo la obra de Madre Teresa han merecido los más sinceros elogios. Alguien dijo de ella: Madre Teresa es un signo de la presencia de Cristo en el mundo en que vivimos. El primer biógrafo suyo, Malcolm Muggeridge, dio de ella una definición muy feliz. Para mí, dijo, Madre Teresa encarna el amor cristiano en acción que constituye la esencia del cristianismo. En el acto de entrega del premio Templeton, el príncipe Felipe de Edimburgo pronunció estas palabras: la vida de Madre Teresa es un ejemplo de lo que puede hacer una persona cuando su fe es robusta. Su obra es a todas luces extraordinaria. El mundo de hoy
tiene desesperada necesidad de una bondad y de un amor concreto como el suyo. De los elogios que se le tributan, Madre Teresa ni siquiera se entera. Le preocupan otras cosas mucho más importantes para que le quede tiempo de escuchar las alabanzas de quienes, sin embargo, no imitamos su ejemplo. Nos gustaría terminar esta breve semblanza sobre Madre Teresa y su obra con unas palabras suyas que son una llamada generosa a todos los que simpatizamos con su obra. Sé muy bien, y lo sabe cada una de mis hermanas, que lo que realizamos en favor de los pobres más pobres es menos que una gota en el océano. Pero si la gota le faltase, el océano carecería del algo. Si no tuviéramos pequeñas escuelas en los barrios abandonados, por pequeñas que sean tales escuelas, millares de niños quedarían abandonados por las calles. Nuestra solución no puede ser otra que hacer por ellos todo lo que podemos. Ocurre lo mismo con los moribundos recogidos en nuestros morideros. La mayoría mueren lo mismo, pero vale la pena ofrecerles un lugar donde puedan morir en paz y encontrando a Dios. Me gustaría decirles a los cristianos que conozcan a los más pobres de los pobres entre sus vecinos, en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, en su familia quizá. Cuando los conozcan, eso les llevará a amarlos y el amor los empujará a servirlos. Solo entonces comenzarán a hacer como Jesús y a vivir el Evangelio. Den sus manos para ayudar a los pobres. Den su corazón para amarlos. Vivan como testigos de la misericordia. Eso los llevará quizá a sus propios hijos para el servicio exclusivo de Dios, de ese Dios que prefiere a los pobres.